yo voy a dividir en dos partes la exposición. La primera parte tiene que ver un poco con la parte legal. Yo no soy abogada, soy psicóloga, pero les he traído algunas guías, unas hojas, unas rutas críticas que tratan de sintetizar lo más posible los procesos que estaban en los contenidos del curso, ¿no? Y una vez que terminemos esta parte legal, yo quisiera hablar de otros temas vinculados a la adopción, que no necesariamente están escritos en la ley, pero que a mí me parece fundamentales para poder entender el tema de la adopción y abordarlo de la mejor manera posible en la práctica cotidiana, ¿no? Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Aquí. Entonces, esta parte legal yo les sugeriría pasarla así un poco más rápida, porque de todas maneras está bien detallada en las leyes, ¿no? Entonces ahí pueden consultar cada pedacito. Y también porque en el próximo módulo yo entiendo que van a tener una abogada, que de pronto es la persona más adecuada para despejar sus dudas legales. Entonces, bueno, la adopción, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, la adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo del adoptante en forma estable, permanente y definitiva, ¿no? Y puede ser nacional o internacional, ¿no? Esta institución se establece en función del interés superior de la adoptada o del adoptado, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles esta foto que encontré, que es de un puente que está en Inglaterra. No sé si se ve esto, ¿no? Es un puentecito que hace referencia al infinito, ¿no? Es el puente del infinito. Y para mí la adopción está muy vinculada a esto, a la construcción de un puente, a la construcción de un amor y a la construcción de algo que es infinito, que va más allá del tiempo, ¿no? De la permanencia. ¿Y por qué nosotros decimos que la adopción es como construir un puente? Porque no sé si ustedes han visto alguna vez cómo se construyen los puentes. Los puentes no se construyen de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, en La Paz hay varios puentes, el puente de las Américas es el primero que han construido así grande, y lo que hacen es construir por un lado, empezar, y por otro lado también empiezan, hasta que en un momento se encuentran, ¿no? Entonces, Tonino D'Andrea, que es un experto en adopción internacional, italiano, nos habla en un librito que se llama Martina y la construcción de puentes, ¿no? Y en este libro nos dice que la adopción es igual, porque por un lado parte un niño, por el otro lado parte una pareja o una persona sola, en este caso en Bolivia es posible, y se encuentran en el tema de la adopción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adopciones, yo pienso en construir puentes. Nos vamos a ver un poco los requisitos. Los requisitos de los niños, niñas o adolescentes que vamos a adoptar, que se pueden adoptar. Primer requisito es que sean bolivianos y que residan en el país. Eso significa que si alguien es boliviano pero reside en otro país, no se puede hacer la adopción en Bolivia, sino que se tiene que hacer otro tipo de trámite, ¿no? Tener menos de 18 años a la fecha del inicio de la demanda adoptiva, salvo que estuviera ya en guarda con los adoptantes, ¿no? Entonces eso a veces pasa, que los niños empiezan en un proceso de adopción, el proceso tarda mucho, o empiezan cuando ya son más grandecitos, cumplen la mayoría de edad, pero como ya están en guarda con fines de adopción, se puede dar curso a la adopción más adelante, ¿no? Bueno, yo espero que hoy en día ya el sistema de protección sea más efectivo, pero yo conozco, por ejemplo, casos de guardas con fines de adopción, donde los niños han estado en guarda por 8 años, para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, en ese proceso pasaba mucho tiempo, los niños van creciendo, y en ese caso, sí, ¿no? Se puede hacer una excepción, aunque el niño ya haya cumplido la mayoría de edad, se hace la adopción, ¿no? Resolución judicial de autoridad de la madre o el padre sobre filiación judicial. Eso significa que no todos los niños que están en los centros de acogida son niños adoptables, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces en la televisión, van los reporteros o los papás adoptivos se quejan y dicen, pero si los centros de acogida están llenos de niños, ¿por qué no hay adopciones, no? Y eso seguramente ustedes ya lo han ido viendo en el proceso de su curso, porque ya están al final.
Y sabemos que la mayoría de los niños en los centros de acogida tienen familia, sabemos que los niños tienen que tener una serie de, tienen que respetarse el principio de subsidiariedad, es decir, que primero se tiene que hacer la reintegración, se tiene que pensar en una reintegración familiar, con la familia nuclear o ampliada, y solamente en caso de que esto no sea posible, se piensa en una adopción nacional en primera instancia o internacional como último recurso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los niños que se pueden ir en la adopción? Los niños que tienen su definición social, sociolegal concluida, ¿no? Y ahora vamos a hablar más de eso, ¿no? Y por último, también la ley nos dice que los niños tienen que tener la preparación e información correspondiente sobre los efectos de la adopción por parte del CDGES. No sé si alguien estaba hablando o quería hablar, ¿no? Eso que, sobre este punto yo quería hablar, ¿no? Generalmente muchas veces, ni siquiera con los niños grandes se les consulta su opinión respecto al proceso de adopción. Y es importante, en la medida en que ellos pues tienen la edad y la madurez correspondiente, informarlos sobre el proceso. En el caso de aquellos chicos que no quieren, por ejemplo, irse en adopción, yo también he visto que a veces dicen, le preguntan, ¿quieres irte en adopción? No, y lo cierran, ¿no? Y sin embargo, es bueno trabajar con estos niños, ¿no? En ese caso, antes de cerrarle la posibilidad, vale la pena hacer una intervención con el equipo multidisciplinario para que el niño realmente o el adolescente pueda entender lo que significa y responder bien conscientemente a este proceso, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que todo esto está mediado por el interés superior del niño, ¿no? Entonces, tener la adoptabilidad significa básicamente haber concluido uno de estos dos procesos para los niños, niñas y adolescentes. La afiliación judicial o la extinción de autoridad materna y paterna. Cuando un niño llega a un centro de acogida, lo primero que hace el equipo es ver si este niño ha sido registrado, ¿no? Si tiene o no tiene certificado de nacimiento. Si tiene certificado de nacimiento, si se sabe quiénes son los papás, en ese caso hace la extinción de autoridad materna o paterna. En cambio, si tú no sabes quién es este niño, de dónde vino, si no sabes si ha sido registrado, entonces haces la afiliación judicial, ¿no? Esa es una diferencia que ustedes tienen que entender fundamental. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña ha sido abandonada, o a veces sale en la televisión, en la iglesia, recién nacida, y apareció ahí, pero no se sabe quién es la familia, en ese caso se hace la afiliación judicial. Ahora les voy a invitar a que vean el cuadrito donde está explicado el proceso de lo que es la afiliación judicial. A ver si se ve así. Entonces, una vez que el niño ingresa al sistema de protección, ustedes saben, hay 30 días para el acogimiento circunstancial. ¿No ve? Entonces aquí dice, la Defensoría presenta la demanda a los juzgados transcurridos los 30 días del acogimiento circunstancial y dentro del plazo de 48 horas. O sea que tiene 2 días pasados esos 30 días de acogimiento circunstancial. Para eso hay ciertos documentos que se requieren. El informe biopsicosocial, los antecedentes pormenorizados del ingreso del niño, las fotografías correspondientes al momento de su ingreso a la instancia de atención, ¿no? Entonces se necesita más de 3 fotografías actualizadas para fines de registro. Una vez que se tienen estos requisitos, que como ustedes verán no son muchos, se pasa al siguiente punto. Algunos de estos puntos han sido modificados, ¿no? En la ley 548 está descrito así, pero van a ver en las guías que hay algunos cuadraditos que son blancos y tienen un marco naranja. Eso significa que estos han sido modificados con la última modificación para acelerar los procesos, ¿no? Entonces dice, una vez presentada la demanda, se verifican los requisitos, el juzgado se pronuncia sobre la admisión de manera inmediata, se señala día y hora para la audiencia de juicio, que deberá realizarse en el máximo de 5 días, término por el cual el equipo profesional interdisciplinario corroborará y complementará la información relativa a la búsqueda de la madre o padre del niño. Transcurrido este plazo, con o sin informe, la jueza emitirá la resolución en la misma audiencia, habilitando días y horas inhábiles, ¿no? Entonces se cuentan sábados, domingos, feriados, todos.
Ahora, si ustedes se fijan, yo no sé, pareciera que hay muchas personas, entonces yo me imagino que hay gente de muchos departamentos. En el caso de La Paz, las publicaciones de los edictos que se hacen, que están aquí, el aviso judicial considera 2 publicaciones con intervalo no menor a 5 días en un periódico de circulación nacional. Las publicaciones todavía se hacen en el periódico, se hacen en la jornada, pero en otros departamentos y en otras ciudades de Bolivia se utiliza el sistema Hermes del Juzgado de Notificaciones Electrónicas, lo cual es un buen avance, porque hace algunos años estos procesos se detenían por falta de recursos económicos, porque pagar las publicaciones en el periódico es caro, ¿no? Entonces, haciendo esto en el sistema del juzgado es gratuito, ¿no? Y se puede acelerar más los procesos. Una vez que se admite todo esto, en la constatación de la audiencia, la jueza desarrolla una audiencia preguntando si se encuentran presentes la madre, el padre o los familiares, para poder reclamar la acreditación de la afiliación del niño. Y ahí hay 2 opciones. En la opción 1, si es que está la madre. Disculpe, licenciada, no se ve ninguna presentación, no sé, me parece que usted está hablando y como que hubiera presentación, o es que no hay presentación. Va a disculpar que le interrumpa. ¿No se ve? No se ve la presentación. ¿O no? No, sí se ve la presentación, se ve la presentación. Creo que es un problema de la persona que no ha configurado bien su pantalla. Sí se está viendo, filiación judicial está. La pantalla tiene que estar lo más, digamos, a este lado. Sí, perdón, dice filiación judicial, pero los pasos que ella está diciendo no dice, pero eso pensé que podía decir los pasos que está ¿No se ven unos cuadritos? No. No se ve nada. Yo recibo en blanco la imagen. Solo la veo a usted en una esquinita. Solo dice filiación judicial, pasos para la afiliación y nada más. Se ha quedado en el PowerPoint y no pasa al otro. Tal vez se pueda mandar el documento. Habría que abrir el PDF. Doctora. Yo veo el PDF. Si puedes pasármelo. Si quieres pasármelo, pues con gusto yo lo puedo compartir aparte. Porque como es un documento PDF, tendría que haberse abierto automáticamente. No sé si has hecho el intento de abrir. Pero si tiene que abrir automáticamente para poderlo ver, o posiblemente esté abierto, pero aparte de tu presentación. Espera, te lo voy a mandar. ¿De 75 cómo está? De todas maneras, esto lo van a tener, ¿no? Pero claro, obviamente les sirve. Te lo mando en un PDF, así que tal vez. Ahí está. Este es este. Lo acabo de recibir, enseguida lo paso. Ya, pero les voy a seguir explicando mientras tanto. Entonces hay 2 posibilidades, ¿no? Que en la audiencia está presente la mamá, el papá o algún familiar, o que no haya nadie que pueda demostrar la afiliación con el niño, ¿no? En caso de que esté presente la mamá, el papá o algún familiar, se solicita que se acredite el parentesco mediante una prueba idónea. Esa prueba idónea puede ser ADN, puede ser certificado de nacido vivo, hay diferentes opciones que se van dando, ¿no? En caso de no contar con la prueba, se definirá la audiencia de constatación hasta un máximo de 5 días, quedando notificadas las partes en audiencia. Cuando la madre, el padre, los familiares o las personas no se apersonen en la audiencia, se aplicará el principio de reclusión, determinando la afiliación correspondiente y quedando ejecutoriada la sentencia. ¿Ya? En caso de demorarse la afiliación, se declarará improbada y sin perjuicio de que la jueza aplique las medidas de protección, ordenando a la Defensoría iniciar acciones que correspondan a la restitución de los derechos vulnerados. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción es que no exista ninguna mamá, ni papá, ni familiar. Y en ese caso... Perdón que te interrumpa. Ya tengo listo el documento. Es necesario que dejes de compartir para que yo pueda compartir el documento, por favor.
Un poquito más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Hasta ahí. Súper. Gracias. Pues aquí a la izquierda estaban los pasos en caso de que no se hubiera encontrado ningún familiar. Cambio en caso de que sí hubiera estado presente un familiar. En el caso de la derecha, si no se encuentra nadie en la audiencia, la jueza, mediante resolución, ordena la inscripción de la niña o adolescente ante el CERESI para la obtención del certificado de nacimiento con datos convencionales. El certificado de nacimiento gratuito tiene que ser recogido por el personal acreditado del juzgado en el plazo de 48 horas desde la recepción del oficio por parte del CERESI, ¿no? La secretaria de la jueza del juzgado de la niñez y adolescencia, en el lapso de 48 horas recepcionado el certificado de nacimiento, realizará el registro de los datos de la niña o adolescente en situación de adoptabilidad en el RUANI bajo responsabilidad. Entonces, dicho de manera muy simplificada, cuando un niño ingresa al sistema de protección y no tiene certificado de nacimiento y no se sabe quiénes son sus papás, lo que se hace es que la defensoría junto al juzgado buscan a la familia, ¿no? Si es que la familia aparece, la defensoría inicia acciones para la restitución de los derechos vulnerados. Si es que no se sabe definitivamente quién es este bebé, quién es su mamá, quién es su papá, quién es su familia, y como no ha sido registrado, la jueza ordena que se lo inscriba con datos convencionales. O sea, se inventa el nombre de la mamá, del papá, la fecha de nacimiento, de acuerdo a un cálculo lo más certero posible, y se lo incluye directamente en la lista de RUANI como un niño que puede ser adoptado. ¿Por qué? Porque sabemos que no existe ninguna otra familia que pueda hacerse cargo del niño, ¿no? Eso es el tema de la afiliación judicial, que se hace para todos los niños que no tienen certificado de nacimiento o no sabemos quiénes son sus familiares. Ahora, Rencito, puedes abrir el tema de la extinción de autoridad materna-paterna. Hay dos, uno que dice 1 pasos y el segundo, que dice 1. Perfecto, el que dice pasos de extinción me dices, ¿verdad? Sí. Hay uno que dice 1 y el otro que dice 2, ¿no? El que dice 1. Sí. Sí. Lo estoy abriendo en este momento, ya voy. No, tranqui. Entonces, en el otro caso, hay muchos niños en el sistema de protección que sí sabemos quiénes han sido sus papás o si tienen certificado de nacimiento. Entonces, en ese caso se hace otro tipo de procedimiento, que es la extinción de autoridad materna o paterna. Y ahora, con la última modificación de la ley, hay dos formas de hacer extinción de autoridad materna y paterna. Esta es como la versión súper rápida, ¿no? Súper speedy, la primera. Entonces, aquí dice, para garantizar la celeridad de los procesos jurisdiccionales tendientes a la restitución del derecho a la familia, la extinción de la autoridad materna, paterna o ambos, porque se puede extinguir solo a la mamá, solo al papá o a ambos, dependiendo de la situación, será dispuesta por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, sin necesidad de convocar audiencia mediante resolución expresa. Es la versión más rápida para hacer la extinción de autoridad materna, por eso es que te hablo de expresa. ¿Cuáles son los causales por los que puedes hacer este tipo de extinción? Aquí dice, cuando la DNA conoce alguna de las causales establecidas en el artículo 47, inciso 2 de la ley 1168, consistente en la muerte del último progenitor, la renuncia expresa de la autoridad ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por consentimiento justificado para fines de adopción, es decir, que la mamá, por ejemplo, puede decir que no quiere hacerse cargo de su niño y quiere entregarlo en adopción, o sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena privativa de libertad entre 7 y 30 años por la comisión de delitos contra los niños, niñas, adolescentes, de infanticidio o feminicidio. Y la última es interdicción permanente declarada judicialmente. Cuando hay alguno de estos 3 grupos de causales, se puede hacer la extinción de autoridad materna de manera muy rápida, ¿no? Entonces, para eso dice, lo que se tiene que hacer es, el equipo de la Defensoría deberá realizar la investigación correspondiente. Una vez concluidos todos los informes de la investigación biopsicosocial y habiendo comprobado la existencia de las causales previstas por la ley, la Defensoría presentará la demanda de extinción de autoridad paterna, materna o ambas.
¿no? Entonces la Defensoría, una vez haber realizado toda la investigación y visto todos los requisitos, presenta la demanda de extinción, ¿no? Ante la concurrencia de las causales establecidas en el parágrafo precedente, se presentará la demanda de extinción de autoridad materna o paterna ante la juez o jueza del Juzgado Público de Materia de Niñez y Adolescencia, quien admitirá la demanda y emitirá resolución expresa determinando la extinción de la autoridad materna o paterna en un plazo de 72 horas sin recurso ulterior. Entonces, así, leído de manera muy rápida, parecería que en 72 horas se puede hacer una extinción de autoridad paterna y materna y que eso va a agilizar muchísimo la restitución de los derechos de los niños. Sin embargo, ustedes deben saber, si trabajan en la Defensoría o si están familiarizados con los casos, que no están así. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en los causales, por ejemplo, te dice que ya tienes que tener el proceso de interdicción concluido. Nosotros, por ejemplo, hemos apoyado un caso en el que la señora a la que había que hacerle la interdicción estaba en un pueblo, en el área rural, a 800 horas de la ciudad. Y obviamente ahí no había nadie del área de salud que pueda darte la interdicción. Entonces, necesariamente había que llevar a personas del Ministerio de Salud que puedan declarar que la señora tenía más del 60% de discapacidad y que le den el proceso de interdicción. Eso ha requerido muchísimo tiempo. O en el caso de tener sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? O sea, para tener una sentencia ejecutoriada en Bolivia, a veces se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, sí, en teoría es muy rápido una vez que tienes todos estos requisitos, pero no siempre se puede hacer fácilmente los procesos de extinción. Entonces, a veces los papás o los periodistas o las personas desde fuera dicen, ¿por qué la gente no se mueve, no hacen los procesos de los niños, no les importa, ¿no? Y yo creo que muchos de los del personal de las defensorías y todo trabajan muchísimo y sí me importa, ¿no? Pero las condiciones no siempre son las más sencillas, ¿no? Entonces, esta es la versión express de la extinción de autoridad paterna y materna. Y vas a compartir la siguiente, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no todos los niños que están en el centro de acogida responden ni al tema de la inexistencia de filiación o la filiación judicial, como se llama ahora, ni a este tipo de extinción, porque no necesariamente tienen esos requisitos cumplidos, digamos, ¿no? Entonces ahí se hace la extinción más o menos como siempre se hacía, o sea, con los requisitos de antes. Ahorita vamos a ver. A ver. Bueno, cuando la Defensoría conoce alguna de las causales establecidas en el artículo 47, inciso 3 de la Ley 1168, que consiste en acción u omisión negligente que ponga en riesgo la seguridad y bienestar, incumplimiento reiterado de medidas impuestas a padres, madres o ambos, establecidas para la suspensión de la autoridad, conducta delictiva reincidente y abandono de la hija o hijo debidamente comprobado, ¿no? Cuando existe alguno de estos causales, la Defensoría realiza una investigación, recoge la información respecto a los progenitores y a las circunstancias del abandono del niño, negligencia, conducta delictiva reincidente, en los contextos familiar, laboral, escolar, vecinal y o comunitario. Una vez concluidos los informes de la investigación biopsicosocial y habiendo comprobado la existencia de las causales previstas por ley, en interconsulta, el equipo de la Defensoría decidirá interponer la demanda de extinción de autoridad materna, paterna o ambos. Más abajito se empieza la demanda, ¿eh? La Defensoría empieza la demanda. Vencidos los 30 días de acogimiento circunstancial, tienes 2 días para presentar la demanda de extinción de autoridad materna o paterna, ¿no ve? La jueza, en el plazo de las 24 horas, admitirá la demanda señalando día y hora de audiencia de presentación de las pruebas, alegatos y sentencia a desarrollarse en los siguientes 15 días de plazo, en el cual deberá realizarse la notificación al demandado. Si no se conoce el domicilio de los demandantes, el juzgado dispone mediante el CEGIP que se pueda remitir cárdex de domicilio
y y el biométrico, ¿no? En el Ceresi, ahí ven la dirección, si es que no se conoce. En caso de desconocerse el domicilio, se solicita la citación mediante dictos por una sola vez en un periódico de circulación nacional. En La Paz, como les digo, seguimos usando periódicos, supongo que en el interior utilizan el sistema de juzgado igual, ¿no? Si no se responde a la situación, se asignará un defensor de oficio. Ahora, el otro dicto, a la derecha, ¿no? En caso de conocer el domicilio de los padres o del padre al que se está haciendo la extinción, la citación con la demanda se la practicará en forma personal en el domicilio del demandado. Si no se encontrara en su domicilio, se dejará el cedulón, ¿no? Se deja el papelito de notificación, en caso de que se sepa dónde vive la familia. Entonces, una vez que se hace eso, hay un señalamiento de audiencia, se instala la audiencia contestada o no a la demanda, las partes producirán la prueba y el juez escuchará los alegatos y emitirá la sentencia, debiendo habilitar días y horas inhábiles, quedando notificada la sentencia por su lectura en la misma audiencia. El recurso de apelación podrá ser interpuesto en el plazo de 3 días, ante la misma jueza o juez que emitió la sentencia y resuelto por el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de 5 días. ¿No? En teoría todo esto debería poder suceder más o menos en 3 meses. O sea, los niños deberían poder tener su situación legal resuelta, en el caso más complejo, en 3 meses. Una vez que se concluye todo este proceso, los niños son adoptables, ¿no? Entonces, para decirlo fácil, cuando el niño tiene certificado de nacimiento, pero su familia, por una serie de razones, no puede hacerse cargo del niño, entonces se hace el proceso de extinción de autoridad materna-paterna, que demuestra que en realidad el niño no tiene nadie que se haga cargo de él, y en ese caso entra el ROANI, que es la lista de niños adoptables en Bolivia. Eso. Ahora, el PowerPoint. Voy a compartir un ratito el PowerPoint. ¿Sí se ve? Sí, ahí estamos viendo. Sí se ve. Bueno, entonces, eso es en el caso de los niños que pueden ser adoptables. Son bolivianos, tienen menos de 18 años, no tienen una familia que pueda hacerse cargo de ellos. Lo sabemos porque tienen extinción de autoridad paterna o materna y filiación judicial, ¿no? No se le escucha, Alicia. ¿No lo escuchan? Ahora me he acercado más. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Ya. ¿Se escucha? Ok. En el caso de los adoptantes, de las personas que quieren adoptar, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son tener entre 25 y 60 años. En la ley 548 estaba hasta 55 años, pero con la última modificación suben a la edad de los postulantes en adopción hasta los 60 años. Y tener por lo menos 18 años más del adoptado. Esta edad es flexible, o sea, puedes tener más de 60 años si ya previamente estabas en un proceso de guarda con el niño o la niña. ¿No? Si has empezado la guarda antes de cumplir los 60 años. En realidad no está en los requisitos, pero necesitas presentar un certificado de nacimiento, porque con el certificado de nacimiento vas a justificar tu edad y un montón de cosas, ¿no? Residir en el país. A veces nos preguntan, por ejemplo, personas bolivianas que viven en Estados Unidos, si pueden hacer una adopción nacional. Y en realidad no pueden hacer una adopción nacional porque no viven en el país. Tendrían que hacer una adopción internacional. Pero, por ejemplo, en ese caso no sería tan factible, porque para hacer una adopción internacional tiene que haber convenios bilaterales y acuerdos firmados. Entonces, en ese momento en Bolivia tenemos acuerdos de adopción internacional con España, con Italia y con Francia, ¿no? Entonces, sin embargo, los que sí pueden hacer adopción nacional son las personas extranjeras que tienen al menos 2 años de residencia en el país. Entonces, si yo quiero hacer una adopción
nacional, hay dos tipos de adopción nacional o adopción internacional. La adopción nacional, que es la adopción que se hace, que tiene la prioridad por el principio de subsidiariedad, es de personas bolivianas que viven en el país o personas que más de 2 años están viviendo en Bolivia con residencia y que están viviendo en el territorio, ¿no? Puedes estar soltero, casado o tener una unión libre. En caso de ser casado, tienes que presentar un certificado de nacimiento que acredite tu matrimonio. En caso de estar en una unión libre, tienes que presentar un certificado que acredite la unión libre, que yo no lo conozco, pero entiendo que es complicado nomás de obtener. Yo sí conozco personas que estaban en unión libre, pero han preferido casarse para adoptar porque es un poco complejo conseguir este famoso certificado de unión libre, o por lo menos era un poco complejo. Además, necesitas el informe biopsicosocial que acredite buena salud física y mental, que con la nueva ley tiene duración de 1 año. Necesitas acreditar el certificado domiciliario, certificado de antecedentes penales y policiales, el certificado de preparación para padres o madres adoptantes, que lo emite el CDGES, y el certificado de idoneidad, que ahora es válido 1 año, y que por la nueva ley tiene que ser emitido en un plazo no mayor a 10 días. Y por último, si ya has hecho otra adopción, tienes que tener informes posadoptivos favorables. Antes de pasar a la ruta crítica, les voy a decir que, bueno, a veces los papás o las familias se quejan de que se tarda mucho en hacer los procesos de adopción. Sin embargo, en realidad no es tan así. Bolivia es un país que está facilitando mucho las cosas, ¿no? De hecho, a mí me preocupa personalmente que el certificado de idoneidad se tenga que dar en 10 días, ¿no? Porque evaluar la idoneidad de una persona o una pareja, por lo general requiere un tiempo mucho más largo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los países de la región o del mundo, yo creo que nosotros somos los que tenemos el tiempo más corto para elegir la idoneidad, ¿no? Para emitir la idoneidad. Entonces, ahora sí, Rencito, si puedes compartir lo de la adopción. Ya, esa es la ruta crítica de la adopción nacional, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es inscribirse al curso de padres adoptivos, ¿no? Que lo organizan los CDGs. Aquí está. Una vez concluido el curso de padres, los postulantes solicitan al juzgado emita una orden judicial en el plazo de 24 horas a la instancia técnica al CDGES o al CDPOS, en caso de Santa Cruz, a fin de que expida el documento de los requisitos establecidos en los incisos E, I y J. Los contenidos de este curso de padres están normados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Una vez que los CDGs, los CDGs tendrán que, el CDPOS deberá remitir el informe con relación a los requisitos E, I y J. El inciso E es el informe biopsicosocial. El inciso I es el certificado de idoneidad, ambos tienen duración de 1 año. Y el inciso J es el informe posadoptivo favorable para nuevos trámites de adopción en caso de que ya se hayan hecho otras adopciones, ¿no? Para hacer estos 3 requisitos, se tienen 10 plazos de día a partir de la notificación judicial. Luego, se inicia la demanda. Se presenta la demanda por la Defensoría o los postulantes de manera independiente también pueden iniciar la demanda, cumpliendo con los requisitos del parágrafo 1, artículo 8 de la Ley 548, modificado por el párrafo 5, artículo 2 de la Ley 1168. No sé si puedes bajar un poquito, por favor. Ya, el juzgado, previa verificación de los requisitos, admitirá la demanda y se pronunciará en una sola resolución sobre la admisión de la misma, la búsqueda, identificación y preasignación de la niña, niño o adolescente en el juzgado a su cargo de acuerdo a la información del RUANI dentro de 48 horas. En caso de identificar 2 o más niños en situación de adoptabilidad, en el mismo distrito judicial, la autoridad judicial, a través del RUANI, preasignará con prioridad a la niña, niño o adolescente con mayor tiempo de permanencia en el centro de acogida.
Es decir, que una vez que los postulantes tienen todos los requisitos, a partir de lo que dice su certificado de idoneidad, ingresan los datos al RUANI, que es el Registro Único de Adopción Nacional, que es un software, básicamente, y ponen lo que están buscando para esta pareja. Y ahí aparece si hay algún niño, niña, adolescente, o si hay varios niños, niñas y adolescentes con las características que están solicitando. Si hay más de un niño, entonces asignan prioritariamente al niño que esté más tiempo institucionalizado. Vencido el plazo, la jueza notificará a los solicitantes con la resolución de admisión de la demanda y preasignación en el plazo de 48 horas. Podrán aceptar la misma por única vez por razones fundamentales rechazarla. Entonces, una vez que te dicen, pues yo no sé cómo funciona en todos los departamentos, pero en general lo que yo veo es que le dicen a la pareja, existe un niño de 4 años en Tarija, digamos, ¿no? Pero no te dan en general mucha información, por lo menos en La Paz, ¿no? Con esa información tú tienes que hacer un análisis conciencial y decir si estás de acuerdo o no con esa asignación. Si es que tú no estás de acuerdo con la asignación por algún motivo que puedas justificar de manera coherente, solicitas por única vez que se te cambie de asignación. En caso de aceptación, la preasignación judicial se emitirá la resolución de asignación judicial haciendo conocer la identidad del niño y el centro de acogida en el que se encuentra. ¿No? En caso de que tú aceptes, te dicen el nombre y el centro de acogida donde se encuentra. La jueza autorizará las visitas por un periodo de 3 días continuos en el centro de acogida y ordenará al equipo técnico realiza el seguimiento y posterior remisión de informe en un plazo no mayor a 48 horas vencido el plazo de visita. Un poquito más arriba. Gracias. En base a los informes, si es que las visitas han sido favorables, si se ha construido un vínculo, se ve que las cosas van bien, se señala una audiencia en el plazo de los 5 días siguientes desde la recepción de los informes. En la audiencia, del periodo preadoptivo, la jueza conferirá la guarda provisional y no será mayor a 1 mes. Una vez que tienes la guarda provisional, llevas el niño a tu casa, la autoridad judicial ordenará al equipo interdisciplinario del juzgado de seguimiento de esta etapa, ¿no? Entonces, mientras tú hacías las visitas en el centro de acogida, el equipo del CDG del centro de acogida realizaba el acompañamiento, el seguimiento y los informes, informaba al juzgado. En caso de que las visitas hayan ido bien, entonces el niño se va a la convivencia preadoptiva a su casa y en ese caso ya los que hacen el seguimiento son el equipo multidisciplinario del juzgado, ¿no? El equipo emitirá el informe de adaptación dentro de los 3 días siguientes, concluido el periodo preadoptivo y debiendo notificar en la misma audiencia, día y hora de audiencia de asentimiento, ratificación y sentencia, que deberá desarrollarse en el plazo de 72 horas, una vez concluido el periodo preadoptivo. Ahora dice, en caso de que durante el periodo preadoptivo se identificara la vulneración de los derechos de la niña, niño o adolescente, el equipo profesional interdisciplinario del juzgado, bajo responsabilidad, informará a la autoridad judicial si perjuicio de ello promoverá la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Ministerio Público. Esa es una parte que han modificado en la última ley. Esto también. Conforme al párrafo precedente, la autoridad judicial resolverá sobre la inhabilitación de los solicitantes en el plazo de 48 horas, de conocido el informe del equipo interdisciplinario, debiendo registrar el mismo en el RUANI en un plazo máximo de 24 horas. En caso de que todo haya ido bien y el acercamiento haya sido positivo, en la audiencia de asentimiento se ratifica la sentencia, se lee la parte conclusiva de los antecedentes, el informe del periodo preadoptivo y gestiones realizadas. Será oída la niña, adolescente, dependiendo de su edad, se solicitará el asentimiento de la Defensoría y de la instancia técnica departamental de política social y de los solicitantes de la adopción. En caso de ser positiva, se dará por ejecutoriada la sentencia en la misma audiencia. Antes se esperaba 3 días, ¿no? En la sentencia se dispondrá la cancelación de la partida de nacimiento y se dispondrá la inscripción al CERESI como hija o hijo de los adoptantes en el plazo de 72 horas.
Asimismo, la jueza ordenará a la instancia técnica de política social realizar el seguimiento postadoptivo semestralmente por el lapso de 2 años. Ahora, ¿qué pasa cuando en el RUANI? Porque lo bueno del RUANI es que es una base de datos a nivel nacional. Antes lo que pasaba es que tú tenías que realizar la adopción en el lugar donde te correspondía, ¿no? En cambio, ahora puede ser que no haya, digamos, yo hago un proceso de adopción en La Paz y tal vez no hay un niño en La Paz, ¿no? Pero el RUANI puede identificar si la niña, niño o adolescente tiene una potencial familia en algún otro lugar del territorio, ¿no? Por ejemplo, Tarijas, ¿no? En caso de no identificar la niña, niña, adolescente en el juzgado a su cargo, la jueza realizará la búsqueda de la niña, niña, adolescente a nivel nacional en el RUANI, realizada la identificación conforme a las características solicitadas. En caso de identificarse una o más niñas en otros distritos judiciales, se hará conocer a los solicitantes del distrito judicial de la niña, niña, adolescente con mayor permanencia en el centro de acogida, debiendo a la autoridad judicial que asumió la competencia proceder con la preasignación. De acuerdo a la última modificación de la ley, en caso de que, un ratito. Una vez que te notifican que hay un niño en otro departamento o en otro juzgado, tienes 3 días a partir de la notificación para solicitar la declinatoria de competencia del distrito judicial que corresponde en caso de que tú estés dispuesto a adoptar a este niño, ¿no? En caso de la negatividad o falta de pronunciamiento expreso, serán consignadas en la lista de espera del RUANI. Es decir, si no hay un niño en el lugar donde yo quiero adoptar, tienen 2 opciones. Pueden buscar en la base de datos a nivel nacional. Si encuentran un niño en otro departamento, te dicen que existe ese niño. Y tú puedes decidir si quieres, si estás en posibilidades de viajar y adoptar ese niño, y entonces haces el desistimiento y empiezas allá. O si es que tú prefieres seguir en la lista de espera del RUANI. Eso es lo que quiere decir. Ahora, un poquito más abajo. Gracias. En caso de no identificarse ningún niño en situación de adoptabilidad en el RUANI, la autoridad judicial comunicará a los solicitantes de adopción dicha inexistencia, para que en el plazo de 3 días a partir de la notificación, haga conocer a la autoridad una de las siguientes alternativas. Tienes 3 opciones. Ingresar en la lista de espera mientras aparece un niño, niña o adolescente con las características previstas. La segunda es retirar la demanda. O la tercera es modificar los criterios de la demanda en relación al niño solicitado en el marco del certificado de la idoneidad. Entonces, podrías decir ya no ampliar algunos criterios de la idoneidad, por ejemplo, ¿no? Ampliar la edad y todo eso. Para eso tienes que volver a actualizar tu idoneidad. En caso de que no exista el pronunciamiento expreso por el plazo previsto, la demanda se considera como no presentada. Eso es la ruta crítica de la adopción. Sería la adopción nacional. La ruta crítica de la adopción internacional es un poquito más compleja porque también ingresa el Ministerio de Justicia y la Autoridad Central Boliviana. Yo no lo he puesto en el PowerPoint para que no sea muy pesada la charla hoy día, pero se los voy a enviar para su material, para que quien quiera estar interesado en estas cuestiones pueda profundizarla. Aquí decía algo dentro de los procesos de extinción de autoridad. A ver. Entonces, voy a volver a mi PowerPoint, ¿ya? Ay, ¿dónde pongo? Eso. Share screen. Aquí está, en el PowerPoint. Dicho así, la adopción parecería una institución muy legal, ¿no? La adopción básicamente tiene que ver con adoptar un niño y todo eso, ¿no? Y es verdad que la adopción es algo legal. Por eso cuando las personas dicen,
las adopciones ilegales, no, eso no existe. O sea, hablar de adopción implica necesariamente hablar de una institución legal que cumple requisitos, procedimientos y garantías, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es importante conocer los procedimientos de la adopción, es importante empaparse de eso, pero es relativamente sencillo leer el código y una vez que estás litigando o estás en ese proceso, ubicarte cómo es el tema legal de la adopción. Lo que yo creo que es importante es entender que la adopción es algo que va mucho más allá de lo legal, y que a veces nosotros nos olvidamos, ¿no? Entonces la adopción es algo más que un proceso legal. Y de eso es lo que yo quería hablar con ustedes hoy día. Y en este proceso, yo sí les pido que lo que quieran decir, lo puedan ir diciendo, en la medida que yo les comparta un poco la información que les he traído, ¿no? Entonces, yo este tiempo veía que se dice mucho que la adopción es mucho más que un acto de amor, que el amor no lo es todo. Y es verdad que el amor no va a curar todo, no modifica todo y no cambia todo como por arte de magia. Pero yo sí creo que en esencia la adopción sigue siendo un acto de amor, ¿no? Entendiendo el amor como algo concreto, ¿no? Entonces, Humberto Maturana nos dice que el amor es la emoción que constituye las acciones de aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia. Por tanto, amar es abrir un espacio de interacciones recurrentes con otro en el que su presencia es legítima sin exigencias. Entonces, la adopción en el marco del amor incondicional, del amor concreto, del amor que protege, que cuida y que garantiza derechos y una cierta calidad de vida, es sin duda para mí un acto de amor también, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones que yo creo que a veces tomamos muy a la ligera y que inciden en que haya tantos fracasos adoptivos en Bolivia, ¿no? Y de esas cosas quería hablarles hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar cuando trabajamos en adopción? Algunas de las cosas que tenemos que considerar. El punto de partida, la motivación que tienen las familias. Cuando se presenta una persona o una familia, lo primero que hay que ver es la motivación que tienen. ¿Por qué quieren adoptar? ¿No? Y eso es básico y fundamental, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen, tienes que visibilizar si su motivación es la adecuada o no es adecuada. Y lo que quieren hacer es otra cosa que no pasa necesariamente por la adopción. Y eso es básico y fundamental porque nos permite proteger a los niños y proteger a las familias adoptivas. Entonces, las familias tienen que ser capaces de proteger, educar y socializar a una niña, niño o adolescente y brindarle un adecuado marco para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, un poco la motivación correcta tiene que vincularse al deseo de querer ser padre, al deseo de querer cuidar y a un auténtico proyecto para el hijo adoptivo, ¿no? Yo les he puesto aquí una lista de algunas motivaciones inadecuadas que aparecen regularmente en el sensibilizar sobre el tema de la adopción. Por ejemplo, no es una motivación adecuada para que nos cuiden del futuro, porque quiero ayudar a los niños pobres, para salvar mi matrimonio, para tener un heredero, por querer feliz a mis papás, por querer feliz a mi pareja, porque se han ido mis hijos y ahora ya tengo un nido vacío, porque me lo aconsejaron, ¿no? Y así podemos seguir. Para que nos haga compañía, para que acompañe a mi hijito, para que juegue con mi hijo, para reemplazar al hijo fallecido, ¿no? Todas estas motivaciones aparecen cotidianamente cuando trabajas en el tema de adopción. Las personas vienen a solicitar información y la primera respuesta a veces pasa por ahí. En ese caso, yo pienso que no hay que juzgar a las personas, sino orientarlas respecto a lo que realmente es la adopción, ¿no? Entonces, a veces después te dicen, sí, realmente no, lo que yo no quiero adoptar, quiero otra cosa. Entonces, no te metas a adoptar, porque adoptar en realidad es tener un hijo, es cuidarlo y no sé si te va a acompañar y la verdad que si quieres heredar a alguien, la adopción no es el camino, ¿no? Porque cuando se parte por una motivación inadecuada,
las cosas no funcionan bien porque tienes una expectativa que no es, ¿no? Muchas de las dificultades en el proceso post-adoptivo y después en los fracasos tienen que ver con una motivación inadecuada, ¿no? Y para eso sirve mucho también la formación y el curso de padres. El curso de padres, bueno, ahora tiene los contenidos regidos por el Ministerio de Justicia. Yo pienso que el curso de padres no es un curso formativo, es un curso que te informa y que debería ser reflexivo, ¿no? Porque es tu primer acercamiento a la adopción y deberías salir cuestionado y crecer y reflexionar respecto al tema. Yo ahorita no tengo los temas ejes, digamos, ¿no? Del curso propuestos por el Ministerio de Justicia, pero sí creo, por lo menos en mi experiencia trabajando con formadores por el curso de padres, y en muchos años antes trabajamos también en el curso de padres, creo que es bueno partir de la centralidad del niño en la adopción, ver el tema de las motivaciones, ver el tema de cómo son los niños que vas a adoptar, un poco la institucionalización, el abandono, las consecuencias de la institucionalización, sin por eso victimizar o asustar a los papás, pero hay que decirles cómo son los niños que vas a adoptar, porque un poco vas construyendo el tema del niño imaginario y el niño real. Entonces, ¿cómo te imaginas al niño que vas a adoptar? ¿Cuáles son los procedimientos? Seguramente, pero no solo eso, ¿no? Sino qué implica la adopción, qué estás dispuesto a hacer, qué habilidades necesitas, el tema de cómo manejar la historia del niño también tiene que estar presente en un curso de padres, ¿no? Y creo que un curso de padres tiene que ser muy reflexivo y muy vivencial para que sea un éxito. No pasa ahora. Ahora, ahí está. ¿Qué he hecho? Entonces, mucha de la gente que adoptaba, el 85% de las personas que adoptaban porque no podían tener hijos biológicos, ¿no? Yo pienso que ahora ese porcentaje en general ha disminuido. Se ha impulsado una cultura de acogida diferente. Pero en el caso de aquellos papás que no pueden tener niños biológicos, es importante trabajar el tema de la esterilidad antes, ¿no? Trabajar un duelo, profundizar. Entonces, si acabas de sufrir porque te acabas de enterar que no puedes tener hijos, no es el momento de adoptar todavía, ¿no? Es mejor que las personas hagan un poco de sana esa herida, vean si su proyecto de vida es necesariamente tener un niño o qué camino van a seguir y que hagan un proceso de pareja si están en pareja para ver si pasa por ahí o si tienes que elegir otro tipo de caminos, ¿no? También pienso que aunque hay personas que pueden tener hijos biológicos, pero optan por la adopción por diferentes factores, porque están solos y no han encontrado la pareja ideal o lo que fuere. También existe eso, ¿no? En esos casos, o en todos los casos también, un poquito tienes que elaborar el duelo de no tener un hijo biológico, ¿no? No sé cómo explicarles a ver, ¿cómo les digo? Porque hay ciertas cosas que tú no vas a tener de este niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me decía una mamá adoptiva de una niña que ella adoptó dos niños. Uno que tenía primero meses, ¿no? Y la segunda la adoptó cuando tenía 6 años. Y ella me decía, la segunda adopción en realidad fue mucho más fácil, porque la niña se adoptó más fácil, y porque aunque yo me esperaba que la adopción de un niño grande sea más complicada, en realidad en mi vida fue mucho más sencilla, ¿no? Por cómo era la niña y por una serie de situaciones. Años más tarde, me decía, sin embargo, a mí sí me hizo falta, o más que a mí, a ella le hicieron falta esos primeros años de no haber estado conmigo, ¿no? Entonces, elaborar duelos te permite estar preparado a afrontar este tipo de dificultades. Y ahí volvemos al puente. Cuando Antonino D'Andrea habla de la construcción de un puente, también habla de la construcción de un puente que nace a partir de 2 extremos. Un extremo en el que un niño está siendo abandonado en algún momento, en algún lugar, y tal vez un momento en el que una pareja o una persona no puede tener un hijo biológico, por ejemplo, por un tema de esterilidad. El momento en que una persona o una pareja descubre su propia esterilidad puede ser muy doloroso. Y él dice, podríamos equiparar estos 2 dolores como un punto de inicio y de partida.
De alguna manera, el dolor que siente una pareja que no ha podido tener hijos puede ayudarle un día a entender el dolor que siente su niño por haberse sentido abandonado. Eso es lo que dice el Tonino de Andrea. Entonces, una vez superado este dolor, ellos pueden encontrarse y construir una historia de amor. Lo que yo pienso es que cada vez más familias que no necesariamente han tenido vivencias de esterilidad biológica deciden adoptar, ¿no? Entendiendo que una pareja estéril biológicamente no necesariamente no va a poder ser papá, ¿no? Puedes tener una esterilidad fecunda y adoptar. Pero el tema de poder afrontar dolores en tu vida, dolores profundos en tu vida, sí es algo muy deseable en las familias adoptivas. Porque ¿qué hacemos las personas normalmente? Muchas veces las personas, pues porque es natural también, cuando nos duele algo, cerramos nuestros ojos y no queremos hablar de eso, no queremos verlo, no queremos afrontarlo. Cuando te duele algo, entonces decides así, como vivir en la negación. Eso no te sirve para elaborar los procesos. Ahora, los que son papás y mamás en este curso deben saber que cuando tu hijo o tu hija sufre, eso duele muchísimo también a los papás, ¿no? A veces te duele más a ti que a tu hijo, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a cerrar los ojos y a no ver el dolor, tú no vas a poder ayudarle a tu hijo adoptivo a afrontar el dolor del abandono que ha vivido en un momento, ¿no? Por eso a mí me parece importante la reflexión que hace el Tonino de Andrea, ¿no? Es importante que tú seas capaz de mirar tus dolores y elaborar tus dolores para poder acompañar y ayudar a este niño que vas a llevar como tu hijo, ¿no? Entonces, entonces, él dice, el doble viaje de la adopción comienza de esta doble desilusión que con intensidades dolorosas diferentes privará al niño de un lazo real y llevará a una pareja a renunciar a una aspiración natural, ¿no? En el caso de la esterilidad. Y dice algo que es muy bonito, dice, del riesgo de la muerte, del deseo de un hijo y de la angustia de no tener más un papá y una mamá, nace un proyecto de amor que llevará a la pareja y al niño de ser totalmente desconocidos a convertirse en una futura familia, ¿no? Entonces, algo que de pronto nace del dolor puede convertirse en algo muy bonito. En la adopción, y es el encontrarse. Yo ahí les he puesto un testimonio que no se los voy a leer para que no sea tan aburrido y tan pesado, pero se los dejo ahí para que quien quiera leerlo lo lea. Y eso de acoger el sufrimiento es lo que les decía yo. En cualquier caso, las familias tienen que ser capaces de procesar el sufrimiento, ¿no? No porque los hijos adoptivos estén todo el tiempo sufriendo, pero hay un momento en su proceso de crecimiento personal en el que cualquier hijo adoptivo se pregunta, ¿por qué me han dejado? ¿No? Y en este ¿por qué me han dejado? Se necesita unos papás que te acojan y te entiendan y estén ahí para ayudarte a hacer ese sana, ¿no? Por eso las familias tienen que primero acoger su propio sufrimiento. La idoneidad, ¿no? Ese es el siguiente paso. Una vez que tú te vas formando, que en realidad yo creo que tienes que formarte durante todo el proceso, porque los papás adoptivos cuando empiezan, o cuando un papá empieza un proceso de adopción, lo primero que te va a preguntar es, ¿cuánto tiempo tarda? ¿En cuánto tiempo voy a tener a mi hijo? ¿No? Es lo que dicen un poquito todos. Pero en realidad, ese tiempo es bien valioso, porque en ese tiempo tú tienes que sensibilizarte, reflexionar, crecer como ser humano, aprender sobre la adopción, ¿no? Entonces, todo este proceso debería servirte para crecer y reflexionar, ¿no? Entonces, la idoneidad es la capacidad de cubrir las necesidades de todo tipo de niño o niña, ¿no? Entonces, algún abogado, yo me acuerdo en un seminario, decía, para ver cuál es la pareja más idónea, que ahora con el RUANI se hace de manera un poco mecánica, ¿no? Pero deberías ver quién logra responder mejor a todos los derechos de este niño o de esta niña, ¿no? ¿Qué pareja le va a poder dar mejor salud, mejor educación, mejor contención emocional? ¿Quién vive más cerca del parque? No sé, todas estas cosas, ¿no?
que hacen que tú puedas cubrir las necesidades de la mejor manera posible del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía que a mí me preocupa bastante que en 10 días haya que hacer la idoneidad? Porque yo no sé cómo serán otros departamentos, pero en La Paz, la lista de parejas que quieren adoptar es larga y los equipos están saturados porque además tienen que trabajar divorcios, maltratos, un montón de temas, ¿no? Y generalmente hacen 1, 2 entrevistas a cada familia adoptante, ¿no? Y lo que tú deberías por lo menos investigar para el tema de la idoneidad son motivaciones para la adopción, ofrecimiento, aptitudes para la adopción, expectativas respecto a la adopción, características psicológicas, historia personal y trayectoria evolutiva. Deseable que tengas apegos seguros en la familia, ¿no ve? Funcionamiento familiar, estado de salud mental y física, entorno relacional y apoyo social. ¿Qué piensa la familia? Los abuelos van a ser partícipes, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bla, 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 bla. Solvencia y estabilidad económica. Características del entorno de la residencia y la vivienda. Presencia del deseo de ser padres. Esos son aspectos favorables, ¿no? Esas son algunas cosas que deberíamos considerar para el tema de la idoneidad. Y ahí yo creo que es importante también hacer una diferencia en el enfoque con el que se trabaja con las familias. Lo que yo veo es que muchas veces, ante la falta de herramientas precisas, lo que hacemos como operadores es maltratar a las familias y ver cuál aguanta más para ver cuál es el que está más interesado en adoptar. Y en realidad, por ahí no pasa, ¿no? Todo este proceso de idoneidad debería además fortalecerte para poder afrontar de la mejor manera posible el cuidado del niño o niña. O sea, idealmente debería salir fortalecido del proceso de adopción, como papá también, con cualidades parentales mejores que con las que iniciaste, ¿no? Eso debería ser. Y para eso nosotros como operadores tenemos que hacer un cambio de mentalidad y pasar de digamos, de un enfoque de juzgar a las parejas a acompañarlas, ¿no? Yo les digo eso porque a veces a mí me ha tocado, yo trabajo en la Asociación Familias del Corazón también, conozco muchas familias que están en procesos de adopción o que han adoptado, ¿no? Y a veces cuando yo cuento las cosas que tienen que hacer para obtener la idoneidad o los informes positivos durante el proceso, preocupa, ¿no? Preocupa porque, por ejemplo, algunos equipos te dicen, o sea, quieren que tus modalidades parentales para ser válidas sean como las que ellos tienen, o a veces las que ni ellos tienen, pero que quisieran, ¿no? Tener, ¿no? Entonces, yo creo que como operadores deberíamos reflexionar muchísimo. O en el otro extremo, a todos dan la adopción, y a todos dan la idoneidad. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen miedo de que les inicien un proceso de discriminación. Pero la adopción es un proceso que está centrado en el niño y en el que la centralidad debería tenerla el niño y en el que deberíamos ser capaces de buscar la mejor familia posible para cada niño. Entonces no puede ser que todos sean idóneos y nadie tenga una recomendación. Hace algunos meses, poquitos meses, estábamos haciendo con Amici dei Bambini un seminario sobre las familias acogedoras, ¿no? Y vienen algunas personas de Chile que hacen familias acogedoras y nos decía, para la adopción, la idoneidad es mucho más complicada. En Chile, generalmente, te dan lo mínimo unos mesecitos en terapia, ¿no? Para fortalecer cosas. Nosotros damos la idoneidad en 10 días, y muchas veces a todos o a casi todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos favorables para la idoneidad? Presencia del deseo de ser padres, deseo de proteger, criar, educar, socializar un niño, ausencias de motivaciones inadecuadas, aisladas y preponderantes, predominio de ideas cognitivo-evolutivas ambientalistas, conocer las necesidades y las dificultades propias de cada etapa evolutiva del niño adoptado y ser capaces de responder hacia ellas. Hay que evaluar mucho las competencias parentales, ¿no? Tener cierto conocimiento de los principios de hitos del desarrollo, disponer de la capacidad de buscar ayuda, resolver problemas, tener estrategias educativas positivas. La disciplina positiva para mí es básica, fundamental. Yo pienso que debería incluirse en el curso padres,
¿no? Por un tema de neurodesarrollo y de curación de maltratos previos y de heridas previas. Uso de la explicación y el razonamiento en el establecimiento de las normas, existencia de un marco de calidez afectiva y de aceptación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ver los recursos que tienen las familias, ¿no? No solo las limitaciones, o no solamente las buenas intenciones. También que tú le digas a una familia, mira, yo creo que tú vas por buen camino, pero creo que estas cosas las puedes fortalecer antes de entrar al tema de la adopción por esto, creo que es muy positivo, ¿no? Hay una película que yo les recomiendo mucho ver que se llama Pupil, o en español está como En buenas manos. Yo creo que es una película interesante porque te muestra muchas buenas prácticas del tema de la adopción, ¿no? De operadores que hacen muchas cosas bonitas y buenas que deberíamos hacer. Con la familia biológica, con el niño que está en proceso de cuidado, con la familia acogedora, ¿no? Entonces, otros aspectos que son buenos para la idoneidad, una pareja con estas características o una persona con estas características tiene un mejor pronóstico, ausencia de castigos físicos y métodos disciplinarios severos, existencia de un proyecto educativo y de crianza, presencia de niveles altos de apertura, creatividad, capacidad de resolver problemas, estabilidad emocional, flexibilidad, responsabilidad, sociabilidad y tolerancia a la frustración, ausencia de niveles altos de dependencia e impulsividad, capacidad de establecer vínculos afectivos seguros, compatibilidad entre la vida familiar y laboral, condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda, entorno físico adecuado para la integración del niño o la niña, espacio vital suficiente para que pueda crecer un niño, un vecindario idealmente sin riesgos físicos, entorno físico del hogar seguro, espacio físico adecuado en el vecindario y en la casa para el juego, espacio físico adecuado en la casa para el trabajo escolar. Con eso no quiero decir que una familia tiene que tener todo eso para poder ser idónea, pero eso son cosas buenas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una evaluación de idoneidad, es bueno que la familia tenga pensado un espacio donde va a crecer este niño, que haya un espacio simbólico para él o para ella. No necesariamente que tenga una mansión y una casa súper grande, no. Pero sí es bueno que haya condiciones mínimas de habitabilidad que le pediríamos también a las familias biológicas, ¿no? Una vez que las parejas tienen la idoneidad, empieza lo que se llama el tiempo de espera, que con la nueva ley creo que se ha reducido bastante, pero que en algunos casos todavía sigue siendo más o menos largo, ¿no? Y el tiempo de espera es una cosa importante de entender como operadores. Y aquí está un subtítulo que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que hay que entender es que nosotros como seres humanos manejamos muy mal la incertidumbre. Si tú vas al banco y le dices, ¿me puede dar un préstamo? Le dicen, y te dan una respuesta de, a ver cuándo le respondo, seguramente vas a sentirte más ansioso que si te dicen tal fecha le diré si sí o si no. La adopción requiere botar tu reloj, como lo conocemos, y crear nuevos tiempos. Tú no sabes cuánto tiempo vas a esperar por un niño. Yo conozco parejas que han esperado 11 años para adoptar un hijo. 6 años, 4 años. En adopción internacional, 11. 6. En adopción nacional, 4. ¿No? Y no sabes cuándo te va a llegar. Como también conozco parejas que les ha llegado relativamente rápido. 6 meses, no sé. ¿No? Entonces, el tiempo de la adopción es un tiempo de incertidumbre. Entonces, tú tienes que poder manejar esta incertidumbre. Y hay que entender que no todo el tiempo de la adopción es igual y homogéneo. Mientras tú haces los procedimientos burocráticos, la idoneidad, correteas, la demanda y todo, el tiempo pasa rápido. Porque estás muy ocupado haciendo tus papeles, tus antecedentes, el certificado domiciliario y demás. Una vez que ya está todo ahí y entras al RUANI, entonces puede empezar un tiempo un poco más lento. Porque es un tiempo de stand-by. Además, hay que entender que los niños, los operadores y los papás adoptivos viven cada uno este tiempo de espera de manera diferente. Porque también los niños en los centros de acogida viven un tiempo de espera para resolver su situación. Y los tiempos a medida niño son diferentes, ¿no? Yo pienso que a eso se referían cuando decían el tiempo relativo. ¿Lo ven? Una cosa es esperar
por la persona que tú quieres, otra cosa es estar aburriéndote en una, no sé, en una misa súper cansada que tú no querías ir. Y aunque sea una hora, seguramente lo vas a vivir de manera distinta, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, es importante acompañar a las parejas. Y yo creo que en ese tiempo de espera es un recurso a la formación, porque las parejas adoptantes tienen una buena disponibilidad a participar a talleres de formación, a cursos informativos y demás, en general, más que las parejas que ya tienen a sus niños, ¿no? Entonces, es un tiempo que se puede aprovechar para seguir formando, seguir reflexionando, seguir trabajando los miedos que quedaron, ¿no? Entonces, lo que ponía aquí. Durante ese tiempo puedes aprender más sobre la adopción, sobre la crianza de los hijos, ir separando tu niño imaginario del niño real, ¿no? Porque muchas veces las personas empiezan un recorrido adoptivo y te dicen, ¿cómo te imaginas el niño que quieres adoptar? Y a veces te dicen, yo quisiera un bebé, lo más bebé posible, y rápido. Y a veces los operadores los reñimos, ¿no? Pero es natural, pues, que quieras un niño así también, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar poco a poco y decirle, mira, ¿sabes qué? En el sistema de protección los niños no llegan con cordón umbilical, y si llegan con cordón umbilical hay que hacer el proceso, y también hay niños más grandes, y mira, tú tienes 50 años, entonces, ¿será que estás para un bebé? ¿No? Entonces, ir pensando hasta dónde puedes flexibilizar los criterios de crianza. Yo quiero un niño sano, yo puedo entender que las personas quieran un niño sano, sano qué significa, y si te dan un niño que tiene, pues yo no sé, paladar hendido, ¿aceptarías, no aceptarías? ¿Por qué? Sin juzgar, ¿no? De manera muy sincera, tratar de ayudar a las parejas a entender y a trabajar esta flexibilidad, para que al momento de su idoneidad y de la acogida del niño, estén preparados para lo que va a llegar, ¿no? A veces también las familias dicen, yo quiero cualquier niño, o lo que sea, y no necesariamente es así. O sea, tú tienes que como operador ayudarle a evaluar. Si es que tan así, cualquier niño vas a poder. O sea, hay ciertas características que tienes que tener. Hay niños que necesitan familias con unas características y niñas que necesitan familias con otras características, ¿no? Entonces es bueno identificar eso lo más posible. En el tiempo de espera es recomendable que las familias entren en contacto con asociaciones y grupos de familias adoptivas, porque se crece mucho, las familias van viendo un poco el cotidiano de otras familias, ¿no? Cuáles son las dificultades que se presentan, cómo responden, cómo afrontan. Yo he aprendido muchísimo de familias adoptivas, ¿no? O sea, yo trabajo con adopción hace muchos años, y de los que primero he aprendido ha sido de los papás adoptivos, ¿no? En mi caso personal, yo después de muchos años, pues fui madurando la cosa y terminé adoptando yo también. Yo dije, pucha, no, yo quiero adoptar. Y en ese proceso de maduración, yo puedo decir que muchas de las cosas que he visto en otras familias me ayudan cotidianamente en mi vida, ¿no? Entonces yo lo digo muy sinceramente. Creo que el contacto con asociaciones, sobre todo en este periodo, importa mucho, ¿no? Después, bueno, hacer emerger los últimos miedos y dudas con honestidad, sin juzgar a las personas. Está bueno hablar, es bueno irte preparando y preparar también a tu alrededor, ¿no? A la familia que va a estar, a los amigos que van a estar, porque cuando nosotros adoptamos, adoptan poco todos, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a adoptar y mi niña se va a quedar mucho tiempo con mis papás, porque en Bolivia, en América Latina en general, todavía los abuelos ayudan mucho en la crianza de los hijos. Pero si mis papás tienen unos mega prejuicios respecto a la adopción y tienen otros nietos, de repente, cuando llegue mi niño, no lo van a recibir tan bien como hubieran recibido a los otros nietos, ¿no? Y eso el niño lo siente. Y eso no está bueno. Porque no es culpa del niño y el niño no necesita eso. Por eso en otros países, por ejemplo, entre los requisitos de la adopción, te piden una carta de los abuelos donde dice que están de acuerdo en el tema de la adopción. Yo sí creo que la familia ampliada en Bolivia es importante muchas veces. Pero las personas que van a estar más en contacto con el niño tienen que estar familiarizadas con el tema de la adopción, tienen que poder acoger a este niño en el tema de la adopción.
Los amigos, la familia ampliada son un recurso importante para hacer que este niño se sienta bien, se sienta bienvenido, la familia tenga mucho apoyo y sea un acto general de felicidad, ¿no? Ayuda mucho. Disfrutar de la vida mientras se espera. Una vez que se espera, que a veces se espera más, a veces se espera menos, ahora se espera cada vez menos, está bien también, entonces nos encontramos con el niño. Y ahí lo primero que te toca es la preasignación. Y eso es un momento de felicidad porque te dicen, sí, hay un niño o hay una niña para ti, el de Ruani en este caso, y estás feliz porque sientes que estás iniciando de verdad tu proceso de parto. Mientras empiezas el curso de padres es como que empezaron tu embarazo. Una vez que te preasignan, eso es muy real. Hay un niño o hay una niña para ti en algún lugar de Bolivia, ¿no? También hay mucha ansiedad porque no sabes qué va a pasar, si le vas a gustar, si no le vas a gustar, si estás preparado, si no estás preparado. Y te empiezas a enamorar de este niño, de este nombre, de esta edad, del lugar donde está, aún sin conocerlo, ¿no? Es un tiempo donde vas alistando los últimos preparativos, porque ahí ya te dicen la edad, si es niño, si es niña, entonces consigues ropa, compras. Idealmente nosotros sugerimos a las familias que preparen, ¿no? Un álbum, un cuadernito, ¿no? De todo este proceso, para que puedan darle a su niño o a su niña antes de encontrarse con él, ¿no? En adopción internacional lo hacen como un requisito, pero en realidad en la adopción nacional sirve mucho también, ¿no? Es lindo poder compartirle a tu hijo, sabes que estos somos nosotros, te estamos amando, aunque no te conozcamos, te vamos a ir a conocer. Entonces, en ese momento sirve todo eso. Y ahí viene el tema del primer encuentro. En el primer encuentro, pues vas a visitarlo y es súper importante y todos están muy emocionados y el niño también tiene un montón de emociones dentro, tiene miedo, tiene ansiedad, tiene felicidad y la pareja también, o la mamá o el papá también, por el otro lado, ¿no? Para que el primer encuentro funcione, tiene que haber varias cosas. Primero, tienes que haber preparado al niño y a veces esta parte se olvida. En los centros de acogida, yo sí que veo una diferencia con los niños que han sido bien preparados y los niños que no han sido bien preparados. Presentan una serie de dificultades para la adaptación. No necesariamente, pero hay más riesgo de que les cueste adaptarse, sobre todo a niños que han sido más grandes. En este primer encuentro no es solamente el primer día, ¿no? Porque obviamente tú cuando ves al niño, el niño puede asustar, puede llorar, puede alegrarse, ¿no? Pero es todo este proceso de visitas en el centro de acogida que es crucial. Porque el niño o la niña ha ido viviendo ruptura tras ruptura, tras ruptura, tras ruptura. Ha cambiado de su mamá a quizás un centro de acogida, al albergue, educadores, otros educadores. Y no porque la gente sea mala, sino porque el sistema de protección en general es estructurado con muchos cambios. Dependiendo de la historia, más cambios que otros, y cada una de estas rupturas va doliendo, 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 y hace que nuestro niño tenga una serie de alteraciones en el apego que le van a hacer difícil confiar en otro, ¿no? Nosotros somos adultos y sabemos que la confianza es algo muy delicado, ¿no? Cuando te engañan, cuando te mienten, es difícil volver a confiar. De alguna manera, todos los niños que han sido abandonados tienen una herida en la confianza, porque hay una promesa implícita de cuidado cuando nace un niño que se rompe, ¿no? Por razones que no nos toca juzgar, pero que se rompe. Y cuando vienen los papás adoptivos, cualquier niño, todos los niños, niñas, grandes, pequeños, bebés, escolarizados, adolescentes, tienen también miedo de volver a vivir ese abandono, ¿no? Entonces, los papás tienen que estar preparados para contener ese instante y ese momento. Yo conozco muy pocos casitos de niños que realmente no hayan tenido, no conozco ningún caso de niños que no hayan tenido alguna manera de exteriorizar este miedo, ¿no? No importa si son bebés o si son grandes. Y la familia tiene que estar preparada para eso. Y el curso de padres y el proceso inicial de la adopción debería explicarte eso, ¿no? Entonces, para esto del primer encuentro o del tiempo de las visitas,
Bueno, nosotros hemos estado viendo en Amichida y Bambini que sí se necesitan algunas pautas, porque no hay procesos iguales de un centro de acogida a otro centro de acogida. Entonces nos parecía buena idea recuperar algunas buenas prácticas y socializarlas con los demás, ¿no? Nosotros estamos elaborando un material y cuando terminemos, pues los podemos socializar. Seguramente lo podemos pasar al Renzo para que él se los socialice de manera virtual por lo menos, ¿no? Son algunas guías para papás y para operadores de cómo manejar este proceso, ¿no? Cómo se prepara a los niños, cómo se despide a los niños, cómo acompañamos a las familias, ¿no? Cómo facilitamos los encuentros. Entonces, en el centro de acogida se tiene que apoyar el acercamiento, dotando instrumentos a las familias para recoger información, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta al niño? ¿Quiénes son sus figuras de referencia? Anécdotas, rutinas, hábitos, gustos, objetos transicionales. Eso es súper importante para los niños, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Yo me acuerdo hace algunos años adoptaron a una niña que esa vez tenía 6 años, ¿no? Y como cuando tenía yo 3 años más tarde, ya tenía yo 9, yo la volví a encontrar. Y ella quería saber cómo había sido ella de bebé, ¿no? Y la primera foto que tenía ella era de cuando nosotros la conocimos, que ya tenía 4 años, pero había estado institucionalizada desde sus 0 meses. Y de verdad que yo busqué muchísimo una foto suya, busqué a las personas que había trabajado con ella, y no hay esa foto, ¿no? No existe esa fotografía. Y a mí me parecía importante que este vacío no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces sí creo que es bueno guardar y resguardar mucho la historia de vida de los niños y las niñas con las que estamos trabajando, ¿no? Con fotografías, con objetos. Si ustedes tienen el objeto, ustedes seguramente hay personas de la defensoría, cuando haces el rescate de un niño, si puedes llevar algo de este niño, es valioso, es súper valioso, ¿no? Yo me acuerdo que había un niño que tenía 8 años, cuando yo lo conocí, que venía con su edredoncito, de cuando era bebé, y con un robot, ¿no? Que era su juguete cuando era bebé. Y sus tesoros eran para él muy preciados, ¿no? Poder guardar la historia de los niños, poder guardar fotografías, poder guardar anécdotas, historias, es fundamental, ¿no? También en ese sentido estamos elaborando una guía que es como un slam, que también se los voy a socializar, ya va a estar antes de que terminen su diplomado, entonces voy a mandar, aunque sea digital, para que ustedes puedan usarlo y verlo si es que les interesa, ¿no? Mejorarlo y lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que toda esa recolección de datos va a permitir a un niño, por ejemplo, que se va en adopción, pero también si se queda en el sistema de protección, reconstruir su historia y reconstruir su identidad. Los ritos, las despedidas son importantes, ¿no? Todo eso te va a ayudar a adaptarte mejor a tu familia adoptiva, ¿no? Y entonces habría que reflexionar que no todos tenemos un mismo procedimiento de visitas en los centros de acogida. Yo, por ejemplo, he conocido centros de acogida que hacen una visita todo el día. O sea, tú vas a recoger a tu niño o vas a visitar al niño en la mañana y te vas cuando está durmiendo esos 3 días y vuelves al día siguiente y al tercer día. Y cuando ya no tienes ese tiempo de visitas, te dan un tiempo más corto, pero tú sigues yendo y no cortas la rutina con ese niño. Eso ayuda, ¿no? He conocido centros de acogida que permiten participar a los hermanos, si es que hay hermanos biológicos o adoptivos que hayan tenido antes la familia. Incluso cuando las visitas eran todavía más largas, yo he visto centros que permitían después que se había afianzado un poquito la relación con los papás, ingresar, por ejemplo, a la abuela, si es que la abuela lo iba a cuidar después. Eso está bueno, es bueno. Es bueno explicarle al niño los horarios que va a tener y todo eso. También he visto centros de acogida que hacían una visita hoy día de media hora y luego en una semana otra de media hora y luego otra de media hora y luego tenían un montón de tiempo, como un mes sin que dejaban ver al niño. Eso no facilita los vínculos. Esos niños que de milagro salen en la adopción, después tienen un montón de dificultades para poder generar vínculos con sus papás. Entonces nosotros tenemos que facilitar los vínculos con las familias, ¿no? Cómo hacer, qué hacer, cómo apoyar a las familias en este tiempo.
las educadoras, todos tienen un rol importante. Una vez que el niño egresa del centro de acogida y se va a su familia, también es un momento importante, ¿no? La familia debería hacer una bienvenida, debería hacerse un ritual de despedida, debería ingresar ya a una rutina un poco más clara. Ahí hay una variación, porque no todos los niños reaccionan igual. Hay niños que a veces funcionan mejor durante las visitas en el centro de acogida y cuando llegan a su casa, no sé, es como que se dejan ser más, ¿no? Entonces lloran sin motivo, pueden tener pesadillas, y ahí entienden realmente lo que significa construir o sanar una relación de apego. Porque la relación de apego no se va a sanar rápidamente, va a tener un buen tiempo y meses y meses y meses de trabajar para que el apego de tu niño con la familia sea seguro, a veces años, ¿no? Entonces, en este momento también es crucial y es importante el acompañamiento de los operadores y de otras familias adoptivas. Pero el acompañamiento sano y solidario desde el amor, ¿no ve? Y desde el ayudar de verdad a la familia, no de juzgarla y sopapearla, ¿no? Porque yo veo que a veces en este proceso también hay equipos que son muy duros y que lo que hacen es aumentar la ansiedad de la familia y perjudicar el proceso de adaptación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo vas acompañando? Establecer rutinas ayuda, ¿no? Alguien pone algo en el chat, voy a tratar de leer. Se redujo el valor. Ya, voy a tratar de hablar más fuerte. Eso. Para construir pautas de apego seguro que se pueden construir con la nueva familia, se necesita paciencia, perseverancia y mucho conocimiento también y apoyo. El posadoptivo, finalmente. Cuando se termina el proceso legal, empieza el posadoptivo. En realidad, el posadoptivo son solamente cuatro informes, 4 encuentros, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí es importante seguir acompañando a las familias adoptivas, generar referentes y también generar espacios de referencia si es que no lo vamos a hacer directamente nosotros. Entonces, en el tema del posadoptivo hay ciertos elementos que las familias reiteran constantemente. En la primera etapa necesitan trabajar el tema de apego y de las relaciones afectivas. En la segunda etapa empiezan a trabajar el tema de la historia de vida de los niños de manera recurrente, ¿no? Eso en mi experiencia con las familias adoptivas, generalmente sus requisitos son esos, ¿no? Sus dudas. Lo que ellos dicen, el colegio también, ¿no? Entonces en la escuela es un momento importante porque los niños pueden asociar la guardería o el colegio con los centros de acogida, pero también porque vivir institucionalizado en la primera infancia o mucho tiempo genera ciertas diferencias en el desarrollo cerebral. Obviamente el cerebro es plástico y obviamente se puede recuperar, pero tú tienes que buscar una escuela que sea flexible, ¿no? Porque podría ser que tu niño tenga un déficit cognitivo acumulativo. No necesariamente, pero hay muchos niños que vienen de síndrome alcohólico fetal y de una serie de dificultades, ¿no? Entonces, es importante buscar una escuela que sea abierta. No tiene que ser una escuela muy cerrada, porque hablar de adopción es hablar de diversidad. Entonces, para generar una cultura de la acogida hay que hablar de diversidad y aceptar la diversidad. Entonces, se necesita una escuela libre de prejuicios, con recursos pedagógicos adecuados, con un entorno educativo sensible, que privilegie la vinculación y la socialización frente a los logros académicos y la forzada normalización e integración social, preparar con anticipación al niño lo que va a ir pasando, cuando son chiquititos decirles que lo vamos a ir a recoger, cuando van a la guardería, ¿no? Acompañarlo en la adaptación. En general, lo que he visto es que socializan bastante bien con sus pares, porque ya tienen habilidades sociales más desarrolladas incluso, ¿no? Con sus compañeros y con sus pares. Y respecto hacia los aspectos privados de su historia, sus circunstancias, sus orígenes. O sea, tampoco necesitamos ir gritando toda su historia, ¿no? Las investigaciones muestran que los niños
sobre todo cuando han pasado más tiempo en el sistema de protección, van mostrando una diferencia en la escuela hasta 8 años después de la adopción, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que la adopción, el haber cortado con la institucionalización de un día a otro lo cura todo, y no es así, ¿no? Si bien hay niños que no presentan dificultades, hay que tener flexibilidad para comprender que algunas familias van a tener retos más grandes en la escuela o en otros espacios. Finalmente, otro tema que interesa mucho a las familias es el tema de la revelación, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el término de revelación, pero lo uso a veces porque en Bolivia se dice mucho, ¿no? Es como decir al niño que ha sido adoptado. No me gusta revelación porque quiere decir develar un secreto, ¿no? Liberar algo que estaba oculto. Y en realidad nosotros no deberíamos ocultar a los niños, ¿no? Porque así, sino ayudarlos a hacer una transición sana de un continuum y entender su historia. ¿Qué pasó antes de la adopción? ¿Qué pasó con el tema del abandono? ¿Qué pasó con la adopción? ¿Y qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Hacer una línea del tiempo. Entonces, yo no hablo de revelación, hablo de la historia del niño. Hay ciertas pautas que les ayudan a las familias, que no sea de un momento a otro, que sea cronológica, que sea desde el inicio, que sea natural, que respete los tiempos y el lenguaje y los deseos de los niños también, no mentirle, ¿no? Hay muchísimos cuentos, hay muchísimas películas, ¿no? Entonces, felizmente hay muchas herramientas a disposición, y si es que nosotros operadores no logramos convencer a las familias, seguramente otras familias adoptivas pueden hacer un apoyo real, ¿no? También porque los niños, cuando se reúnen en las reuniones de asociaciones, muchas veces entre ellos ya trabajan el tema y es más fácil, ¿no? Normalizar el tema. Entonces, nos dicen que para educar a un hijo es necesario aceptar su diferencia personal, su identidad, pero la adopción eso es aún más imprescindible, porque solo aceptando su diferencia podrá sentirse querido y desarrollarse como persona, ¿no? Entonces, no es bueno mentir, no es bueno no decir las cosas. Finalmente, la búsqueda de los orígenes. A veces cuando los chicos crecen un poco más, quieren buscar su historia, ¿no? Quieren buscar más informaciones. Y ahí es bueno ayudarles y darles una mano. Sin duda, los padres adoptivos tienen que estar ahí presentes, pero también el sistema de protección y los operadores son fundamentales e importantes, ¿no? A mí me pasaba antes de la pandemia, ¿no? Que llegó una adolescente que quería buscar, más que su origen, quería visitar su hogar, quería conocer un poco el lugar donde venía. Y la verdad es que esa vez, en realidad no le dejaron ver el lugar, ¿no? Y a mí me parece muy triste, ¿no? Porque a mucha insistencia y un poco más orden del Ministerio de Justicia, la dejaron entrar, pero no le mostraron nada. O sea, le mostraron todas las salas con las cortinas cerradas, donde decía, en uno de estos salitos estabas, detrás de esas cortinas hay niños. Entonces, a mí me parece que nosotros también tenemos una obligación, resguardando la historia, pero también acogiendo a quien vuelve, ¿no? Porque reconstruir tu vida es un derecho, ¿no? Y muchas veces nosotros no respetamos eso, ¿no? Y juzgamos. Yo he escuchado a muchos operadores decir, no, pero ¿para qué quiero buscar? Pues yo tengo familia. Lo que rápido es buscar, ¿no? Es una parte de esa historia que no conoce. Y lo que yo veo es que muchas veces para los hijos adoptivos, llenar esta ficha faltante, si se puede llenar, porque a veces tampoco se puede llenar, es fundamental, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tener mucho cuidado, cómo redactamos los informes. Yo a veces digo, o sea, hay que también, ustedes que hacen informes, que van a los juzgados y demás, hay que pensar que un día mañana estos niños puedan leer esos informes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo contar esta historia diciendo lo que pasó, pero sin por eso victimizar o hacer las cosas tan traumáticas, ¿no? Yo a veces leo algunos informes y algunas historias que dices, por Dios, ojalá nunca lo lea este niño, ¿no? Porque poder contar la historia de lo que pasó, sin por eso dar todos los detalles sórdidos, también es importante, ¿no? Tiene que ver con la construcción de una identidad, ¿no?
Eso, yo quería decirles eso. He hablado muchísimo. Yo prefiero los talleres vivenciales, pero bueno, nos toca por la pandemia.